vos qué sabés, diría si fuese el loro del loco Iorio. Bueno, gente, es la segunda vez que hago este video porque me cayó una gota y me puso el teléfono, me cortó la cámara, como quien dice. Quiero que vean cómo quedó limpio el patio, el jardín, sacando todos los escombros están ahí. Si se llega a subir, hice un videito de más o menos media hora trabajando debajo del agua. Acá tenemos el pacaut de pobres que se me llenó de agua. Ahora lo voy a secar las unidades. Medios ladrillos a utilizar, bueno, en el caso de ser necesario. Amoladora, se cortan, hay más largos, más cortos, pero los medios ladrillos son tan importantes como los ladrillos enteros. Bueno, rastrillito que se hizo solidario para sacar los escombros del jardín, de la tierra. La pala, una de las queridas palas, la cuchara con fiebre amarilla, como dice el queridísimo amigo Miguel, los cortafierros que formaron parte del equipo de trabajo, martillito Inco, ya superada la toma de contacto ampliamente, hoy me lo llevo y esta noche en la charlita vamos a dar una devolución sobre estas herramientas. La masa Watford, que trabajó bastante, 1,5 kilos, y tenemos el bastante atractivo martillo Hadever de 1 kilo. La verdad, una unidad para recomendar. Tenemos el techito que me confeccioné para poder grabar, obviamente protegiendo el celular de la lluvia, mientras hacía las tareas de limpieza. Ya lo van a ver, espero que no me caiga otra gota en la pantalla y me apague la cámara. Bueno, acá tenemos la pila completa de ladrillos nuevos a reutilizar, están en perfecto estado, completamente limpios. En esto sí se ha evolucionado bastante, no hay uno igual a otro, por eso bueno, la carga de reboque que se utilizaba antes. En eso sí se ha evolucionado mucho. Hoy en día, si alguien no sabe aplomar una regla, pero quiere levantar una pared, sabe usar un nivel, obviamente la levanta. Bueno, después tenemos esta curiosidad, este sillón quedó acá, obviamente no va a ir mucho más lejos, quedó acá al momento de caerse la medianera. Bueno, eso lo enderecé yo hacia arriba para poder sacar algunos escombros que habían quedado en la trama de los hierros. Pero bueno, ese sería el compañero de ese. Así que nada, muchos dirán, te faltó romper ese bloquezote, te faltó, te estás haciendo el gil. No, la gente me pidió que ese lo deje así, que lo recorte un poco en lo posible, porque podría ser, ya que no hay más uno de los sillones, podría ser un buen asiento, aunque sea para tomar unos mates en verano. Tengo que recortarlo un poquito más cuadradito, un poquito más rectangular y listo. Hoy no traje la moladora. ¿Lo podría hacer a cincel? Sí, obviamente, lo podría hacer a cincel, pero ¿para qué vamos a andar renegando? Bueno, tenemos los escombros arenosos, ideales para contrapiso, todo lo que es varillas. Algunos dirán que es una cantidad media austera de varillas. Quiero que sepan que opino igual, quizás algunas se hicieron completamente polvo, pero las hubiese encontrado en las juntas, no pasó, es lo que había. Muchas del 8, que podrían ser del 10, porque están comidas, porque fueron amuradas con cal, y muchas que parecen del 4, pero seguramente eran del 6. Ahí quedó una que ahora la saco, la doblo, así que bueno. Van a ver el videíto, creo que se va a subir primero el otro, después este, o seguramente suba primero este y después el otro. Pero en esencia, no sé si lo dije en este video o lo dije en el otro, ya me perdí, pero hoy me llevo estas unidades para hacer una devolución, dado que bueno, el martillo Inco de 500 gramos ya pasó la toma de contacto lejos. La masa Watford de 1,5 kilos,
obviamente también. Y el martillo Hadever de 1 kilo, la verdad que ha trabajado mucho y muy bien. La casita para el celular, así que nada, bueno, la querida pala. Y estos son los ladrillos medios que recuperé. Muchos notarán que ahí quedaron algunos medios que no limpié, pero en el video un poquito más largo explico el porqué. Así que bueno, así quedó la limpieza de este jardín. Ahora es un jardín, antes era un patio, tenía toda la medianera haciendo de piso. Así que nada, gente, espero que anden bien, les mando un abrazo. Bueno, Larry Gato Tool seguramente va a criticar, Martita la del barrio también, pero bueno, el Garay, Daray, no sé cómo se llama el tipo este, también, pero son personajes. A mí lo que me importa son los amigos. Martín Cortese, Adriano Tract, el querido Adriano, bueno, Facundo Faraone, Fernando Asame, Gastón Montenegro, el querido Gastón Montenegro, bueno, el amigo Miguel, mi querido amigo Miguel y el querido amigo Gregorio. Espero pronto esté subiendo algún video, la verdad que me entretiene mucho verlo. Así que nada, llovió, estuve trabajando bajo la lluvia. Después se queja de la voz, dice que es emocional el tipo, pero está abajo el agua haciéndose el piola. Eso lo podía haber hecho mañana. No, mañana tengo otras tareas que hacer y ya quería terminar esto, por más bien que lo haya cotizado, en un momento hay que terminarlo porque la gente suele tener cosas que hacer y también, bueno, un estilo de vida que por ahí cuando yo llego están durmiendo y no les gusta tener que levantarse, por ejemplo, llamémosle. Así que bueno, gente, Pacaus de pobres, vamos a sacarle el agua. Arco de sierra, pensé que las varillas iban a estar más sanas. Bueno, en arco de sierra de la antigua escuela, ya lo conocen. Ese lo compré en el año 90. Un par de cortafierros, una punta y un cortafierro, que no han participado, pero estaban ahí en punga. Francesa y Stilson. La Stilson Hadever, la francesa Watford. Muchos dirán, ¿para qué? Generalmente en estas medianeras pasan caños. Se puede llegar a necesitar una cucharita para que se haga compañera de la amarilla, la que tiene fiebre amarilla, como dice el amigo Miguel, una cinta métrica, un destornillador. Así que bueno, vamos a secar todo. Nada. Vamos a secar todo y vamos a guardar. Ya son la 1. No sé hacer las dos cosas a la vez. No sé filmar y no sé sacar las cosas. Pero bueno, clavos de 3 pulgadas, de otro laburo. Bueno, ahí tenemos el Pacau ya escurrido. Ahora lo voy a secar, voy a desarmar el techito del celular. Pero bueno, observen lo que hubiese pasado si había un chico acá. Hubiese sido una tragedia. La verdad, a veces las cosas pasan cuando tienen que pasar. Acá quedó uno que corresponde a esta pilita de ladrillos medios. Gente, les mando un abrazo. Saludos a todos. Varillas. Escombro fino, ideal para contrapiso. Mirá el quilombo que hace porque desarmó esa medianera. Tanto quilombo, tanto quilombo. Yo eso lo hago todos los días, yo eso lo hago. Bueno, llévate este paquete para Mendoza. Ladrillos completamente utilizables. Sí, el revoque puede terminar, que de hecho lo estuve mirando, mientras lo limpiaba, puede terminar. Puede empezar en 3 centímetros, subir a 4, bajar a 1, o sea, son completamente irregulares, pero bueno, hoy en día uno levanta una pared a plomo y la revoca con un fratacho, es increíble. Pero bueno, curiosidades. Nos vemos porque tengo miedo que se me moje el celular y después sí, ya
como dicen los chicos, se cagó la fruta. Saludos.